Irlanda tuvo parlamento propio, pero a partir de 1800 formó parte del Parlamento de Reino Unido, junto a Irlanda del Norte, Gales, Escocia y, bueno, Gran Bretaña. El estallido de la Primera Guerra Mundial vino precedido por el asesinato de Francisco Fernando de Austria, que fue el heredero al trono austriaco. Se formaron dos bloques, la Triple Alianza, que estuvo formada por Alemania, Austria-Hungría, y más tarde se unieron Bulgaria y Turquía, frente a la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, que Rusia se mantuvo en el bloque aliado hasta 1917, cuando estalló la guerra civil en el país. Estados Unidos entró en el conflicto en 1917. Italia, en 1915, Italia firmó pactos con los imperios centrales, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial se mantuvo neutral y cambió de bando y se acercó al bando aliado. Portugal entró en 1916, Grecia en 1917, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también entraron dentro del bando aliado. Japón y China también entraron con la Triple Entente. Irlanda estuvo dentro de la Triple Entente porque perteneció desde 1800 a Reino Unido, que bueno, el Reino Unido está formado por Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Gales y Escocia. La pandemia de 1918 provocó una crisis sanitaria brutal, no solo en Europa, a nivel mundial. La cuestión irlandesa quedó sin resolver hasta la insurrección de 1916 en Dublín, que puso en marcha la partición de la isla entre el norte, de mayoría protestante y fiel al Reino Unido, y el sur, de mayoría católica. La zona católica, abiertamente contraria a la pertenencia al Reino Unido, acabó alcanzando la independencia en la década de 1920. Bueno, finalmente Irlanda consiguió la independencia de Reino Unido. El final de la Primera Guerra Mundial propició dos cosas: que Europa perdió la hegemonía mantuvo hasta principios del siglo XX y quedó en manos de Estados Unidos y Japón, pero Japón entró en crisis en los años 30. Irlanda consiguió la independencia en 1922, tras la insurrección de 1916. Sin embargo, este hecho no terminó completamente con el problema irlandés. En el Ulster, la zona norte bajo soberanía británica, los enfrentamientos entre la mayoría protestante y la minoría católica continuaron durante todo el siglo XX. La crisis económica del crack de 1929 afectó a Europa, América y a todo el mundo. Irlanda entró en crisis. Es verdad que junto a Gran Bretaña, Francia, Checoslovaquia y los países nórdicos mantuvieron los regímenes democráticos, porque en los años 20 y 30 surgieron dictaduras de derechas e izquierdas. El estallido de la Segunda Guerra Mundial vino precedido por la invasión alemana sobre Polonia, cuando Polonia firmó un pacto con Gran Bretaña y Francia. Finalmente también el territorio polaco fue ocupado por la Unión Soviética, ese pacto germano-soviético, antes del estallido del conflicto bélico. Irlanda se mantuvo neutral durante el conflicto, pero apoyó a los aliados. Durante el conflicto el país estuvo dirigido por Eamon de Valera. Triunfo eh, por parte de los aliados sobre el eje, al final provocó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El estallido de la Guerra Civil provocó que Irlanda quedase bajo el paraguas occidental liderado por Estados Unidos frente al bloque comunista que lideraba la Unión Soviética. Irlanda entró, como la gran mayoría de los países, en la ONU, pero no está en la OTAN, está en la Unión Europea, tiene la misma, bueno, tiene el euro, como en España y bueno, muchos miembros de la Unión Europea, o la gran mayoría, que bueno, la Unión Europea se incorporó en el año 73 junto a Dinamarca y Gran Bretaña, que Gran Bretaña se ha marchado en 2020 y claro, Gran Bretaña quiere volver a Europa. No sabemos lo que va a suceder. Y ahora también con la invasión rusa sobre Ucrania, muchos países como que fueron también miembros de la Unión Europea a finales de los 90, más o menos, como fue Suecia y Finlandia, pues han incorporado en estos dos últimos años, en 2023 y 2024, a la OTAN. Es decir, que Suecia y Finlandia son miembros de la OTAN. Austria, que se incorporó justo en el mismo año, en el 95, es decir, finales de la década de los 90, a la Unión Europea no se ha incorporado. Chipre y Malta tampoco están incorporados en la OTAN, pero sí en Europa. Y Suiza, pues, ha sido neutral toda la vida
Y el problema es que con la invasión rusa sobre Ucrania ha cambiado la posición y se ha acercado al bloque occidental. Quién sabe si estos estados en un futuro se puedan incorporar, porque en realidad muchos de ellos realizan actividades cercanas con la OTAN y tienen cercanía al final con la política estadounidense. Finalizo, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con Irlanda, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.